misericordia. And it is by the blood of Jesus Y es por la sangre de Jesús that we have boldness to come into the presence of God. que tenemos el valor de venir a la presencia de Dios. God for the blood of Jesus. Démosle gracias al Señor por la sangre Let de us Jesús. celebrate the blood of Jesus. Celebremos la Hallelujah. sangre de Jesús, Amen. Hallelujah. It's by the blood. porque es por la sangre. Nothing else qualifies us. Nada más nos califica, Only the blood of Jesus. solamente la sangre de Jesús. Hallelujah. Let us read Luke chapter 11 verse 13. Leamos en Lucas capítulo 11, versículo 13. Luke chapter 11 verse 13. Lucas 11, versículo 13. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hallelujah. Let us pray. Thank you, Oremos. Father. Thank you, Lord Jesus, for this invitation to ask for your Holy Spirit more and more. Thank you, Lord, that you are the assurance that we can receive the greater measure of your Holy Spirit and live according to your mercy, live according to the riches of your grace. Thank you, Lord, for this invitation. I pray, Lord, that we will open every heart to receive this invitation. Open every eyes to see the possibilities of this invitation. Lord, we ask you that you will open doors right before us for us to enter into your presence, to receive the fullness of your Holy Spirit and to experience and to work in every possibility of the fullness of the Holy Spirit. Thank you, Lord, for answering our prayer in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Once again, so grateful for each one of you that you are all here. Una vez más, estoy agradecida con cada uno de ustedes que están aquí Grateful to God y agradecida a Dios for his work in all of us. por la obra que ha hecho en cada uno de nosotros. Hallelujah. Do you know that God was dreaming about us even before the foundation of the earth was ¿Saben laid? que Dios soñó con nosotros aún antes de que la tierra fuese fundada? Even before the foundation of the earth was laid, Aún antes de la fundación de la tierra, he knew us. Él ya nos conocía. He knew our names. Conocía nuestro nombre. We think our parents named us. Pensamos que nuestros padres nos nombró, But he knew us even before our parents knew what they're going to name pero us. Él ya nos conocía aún antes de que los padres supieran cómo nos iban a llamar. Hallelujah. His love for us, El amor de Él hacia nosotros, his plans for us el plan de Él hacia nosotros, are bigger than our wildest dreams. son aún más grandes que nuestro sueño más grande. Hallelujah. Amen. So let us read today's verse. Leamos el versículo de hoy. Jesus is saying, Jesús dijo, if you being evil know how to give good gifts to your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Can we look at that verse? How much more? Podemos ver ahí esa parte donde dice cuánto más. Hallelujah. We mothers know how much we plan about what to cook for our children. Las Right? madres saben cómo es que ellas planean qué cocinar para sus The hijos. fathers know how much they plan about how to make money so that they can take care of their children, how they can take care of their mental growth. Y los padres saben cómo encargarse y andar pensando de cómo hacer el dinero para cuidar de ellos y para que crezcan. How much we all plan and think a lot, right? Todos quizás pensamos y planeamos bastante. And here the Lord Jesus is saying, how much more does the Father want to give us his Holy Spirit? Y aquí la palabra dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? We all have the Holy Spirit. Todos tenemos el Espíritu Santo. Ephesians chapter 1, 13, 14. Leamos en Efesios capítulo Chapter 1, 1, 13 and 14. versículo 13 y 14.
in whom you also trusted. After that, you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory. Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hallelujah. So when we heard the gospel, Cuando escuchamos el evangelio and then when we believed the gospel of our salvation, y cuando creímos en ese evangelio de vuestra salvación, God sealed us with the Holy Spirit of promise. Dios nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. No matter what we feel, Sin importar qué es lo que sintamos, the seal is there. la semilla está allí. The seal of the Holy Spirit is there inside us. El sello del Espíritu Santo está dentro de nosotros. And do you know what the seal is? ¿Saben cuál es ese Amén. sello? Verse 14 Versículo 14. says it is the earnest, Dice es nuestra herencia, not errands, arras. right? Earnest. What do you mean? Arras. You know what earnest is? ¿Sabes qué es un arra? We give a down payment when we buy something, right? Cuando damos un depósito cuando compramos algo. And we say, I will give the rest little by Y little. decimos, te voy a dar el resto poco a poco. So the seal of the Holy Spirit in our heart Entonces el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón is the promise from God es la promesa de Dios that He will give us the rest of the inheritance. de que Él nos dará el resto de nuestra herencia. He will give us more and more of the Holy Spirit. Nos dará más y más de eso del Espíritu Santo. What is the guarantee? ¿Cuál es la garantía? It is the seal inside our hearts. Es el sello que está dentro de nuestro corazón. It is because of this seal that we know we are children of God. Y es por este sello que sabemos que somos hijos de Dios. Without the seal of the Holy Spirit, Tenemos el sello del Espíritu Santo. we cannot know God as our Father. No podemos conocer a Dios como nuestro Padre. If the Holy Spirit does not give us that revelation, Si el Espíritu Santo no nos da esa revelación, we cannot know God as our Father. no podemos conocer a Dios como nuestro Padre. We all know God as our Father. Todos conocemos a Dios como nuestro Padre. Right? Let us read Galatians chapter 4 verse 6. Leamos en Gálatas 4, versículo 6. Just confirmation. Una confirmación. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Gálatas 4, 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. It is by the Spirit of Jesus who is inside us that we say, Abba, Father. Es por el espíritu de su Hijo Jesús, el cual clama, Abba, Padre. We all have that measure of the Holy Spirit. Todos tenemos esa medida del Espíritu Santo. If we don't have that measure of the Holy Spirit, Si no tenemos esa medida del Espíritu Santo, we cannot call Him Father. no le podemos llamar Padre. So when Jesus was saying, ask for the Holy Spirit, Cuando Jesús dijo, pide el Espíritu Santo, He was not saying that we don't have a measure of the Holy Spirit. no dijo que no teníamos una medida del Espíritu Santo. We have the seal, Tenemos el sello and we should ask for more. y debemos de pedir más. Lord, more of your Holy Spirit. Señor, más de tu Espíritu Santo. I think we have a song like that, right? Do Creo we que have it? tenemos una alabanza así. ¿La tenemos? Do we have? Yeah. Fill me. Lléname. Lléname, lléname. Yeah, I like that song very much, but you guys don't sing it too much. Me gusta bastante, pero casi no la cantan. Please sing it more Por often. favor, cántenla más. Hallelujah. Okay, we'll read 1 Corinthians chapter 12 verse 3. Vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 3. Wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calls Jesus accursed, and that no man can say Jesus is the Lord but by the Holy Ghost.
1 Corinthians chapter 12, verse 3. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. So it is by the Holy Spirit that we call Jesus Lord. Es por medio del Espíritu Santo que llamamos a Jesús Señor. Hallelujah. So we all have a measure of the Holy Spirit in us. Entonces todos tenemos una medida del Espíritu Santo en nosotros. That is why we say that God is our Father. Y por eso es que decimos que Dios es nuestro Padre. That is why we say Jesus is my Lord. Por eso es que decimos Jesús es mi Señor. Nobody can say that Jesus is my Lord without a work of the Holy Spirit. Nadie puede decir Jesús es mi Señor sin la obra del Espíritu Santo. Hallelujah. But the Word of God tells us that there are different measures of the Holy Spirit. Pero la palabra de Dios nos dice que hay diferentes medidas del Espíritu Santo. Let's look at John chapter 3, verse 34. Leamos en Juan capítulo 3 versículo 34. It's written, "For he whom God has sent speaks the words of God, for God gives not the Spirit by measure unto him." 34. Juan 3 versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el 34. Espíritu Santo por medida. Amen. Hallelujah. 34. So here it is written, when God gives the Holy Spirit, Aquí dice, porque cuando Dios envía el Espíritu Santo, he's not stingy. no lo da por medida. He wants to give a lot. Él quiere dar bastante. So when we come to God Entonces, cuando venimos a Dios and ask for the Holy Spirit, y pedimos el Espíritu Santo, he gives it to us beyond measure. He wants to give it to us beyond measure. Él lo quiere dar a nosotros más allá de una medida. And when we receive this measure of the Holy Spirit, Y cuando recibimos esta medida del Espíritu Santo, we will speak only the words that God has given us. vamos a hablar solo las palabras que Dios nos dé. We understood, right? ¿Entendimos? This is not talking only about preaching. Esto no habla solamente de predicar. It is also about our normal conversations. También habla sobre las conversaciones normales que tenemos. We know that words are powerful. Sabemos que las palabras tienen poder. And if we have more Holy Spirit, Y si tenemos más del Espíritu Santo, we will speak only the words of God. vamos a hablar solamente las palabras que Dios nos dé. We'll speak words that comfort. Vamos a hablar palabras que conforten. We will not speak words that destroy. No vamos a hablar o decir palabras que destruyan. We will speak words that build up people. Vamos a hablar palabras que edifiquen a la gente. So that is not our topic. Y ese no es nuestro tema. Our topic is why we should ask for more of the Holy Spirit every day, all the time. Nuestro tema es por qué debemos de pedir más del Espíritu Santo todo el día y todos los días. When you see that your gas tank is running on low, Cuando quizás ustedes pueden ver que el tanque de gas ya no tiene gas, what do we do? ¿qué es lo que hacemos? We go to the gas Vamos pump, a la right? gasolinera, We ¿correcto? fill it up. Y lo llenamos. Hallelujah. So there are ways to understand if we don't have enough of the Holy Spirit. Hay maneras de que nosotros podamos entender si no tenemos Espíritu Santo suficientemente en nosotros. Hallelujah. We ourselves can understand that. Nosotros mismos los podemos entender. We just have to listen to our heart. Solo tenemos que escuchar nuestro We corazón. don't even have to look at the words we are speaking. No tenemos ni que ver esas palabras que hablamos. We only need to look at our hearts. Solamente ver nuestro corazón. Let us read Galatians chapter 5, verse 22-23. Leamos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. So here it is written, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. These are the fruits of the Holy Spirit. Y estos son los frutos del Espíritu Santo. Only the Holy Spirit can bear these fruits. Y solamente el Espíritu Santo puede dar estos frutos. We cannot bear these fruits. Nosotros mismos no los podemos dar. Hallelujah. You cannot drive your car without gas in your tank. No pueden manejar sus carros sin gas en el tanque. You may be an engineer. Quizás seas un ingeniero. Maybe you made the car. Quizás tú mismo hayas hecho ese carro. You are too smart. Eres bien inteligente, But without gas in your tank, pero sin gas en tu tanque you cannot drive it. no lo puedes manejar. Same way, De la misma forma, if we are not full of the Holy Spirit, si no está lleno del Espíritu Santo, we cannot bear the fruits of the Holy Spirit. no podemos tener esos frutos del Espíritu Do Santo. you notice it is written the fruit of the Spirit? Pueden notar que está escrito, más el fruto del Espíritu It is not our fruit. no es nuestro fruto. It is the Holy Spirit who's bearing fruit. Es el Espíritu Santo que da esos frutos. So we can check ourselves. Podemos examinarnos. What is going on in my heart now? ¿Qué está pasando en mi corazón en este momento? Do I love the people in my life? ¿Amo a las personas que están en mi vida? Do I have joy? ¿Tengo gozo? Do I have peace? ¿Tengo paz? Am I long suffering? ¿Tengo benignidad? Am I gentle? ¿Tengo bondad? Am I good? ¿Soy bueno? Do I have faith? ¿Tengo fe? Am I meek? Meekness, verse 23. ¿Mansedumbre? And do I have self-control? Y tengo templanza. We can check ourselves always. Siempre nos podemos examinar. And if we don't find these things, Y si no encontramos estas cosas, we should ask for more of the Holy Spirit. debemos de pedir más del Espíritu Santo. Hallelujah. So this is the one way we can find out whether or not we have enough of the Holy Spirit. Y esta es una de las formas donde nosotros podemos ver si tenemos suficiente Espíritu Santo en nosotros. Whom does God give the Holy Spirit to? ¿A quién le da Dios el Espíritu Santo? Can you tell me? ¿Me lo pueden decir? Whom does God give more Holy Spirit to? ¿A quién le da Dios más del Espíritu Santo? Those who ask. Aquellos que se lo piden. No other qualification. No hay otra calificación. We all think that you have to be so perfect, then God will give the Holy Spirit. Todos pensamos que tenemos que ser tan perfectos y que ahí vamos a tener el Espíritu But Santo. we need the Holy Spirit because we are not perfect. Pero necesitamos el Espíritu Santo porque no somos perfectos. You cannot fill gas in your tank if it is full. No podemos llenar de gas el tanque si ya está lleno. When it's empty, you go to the gas station, right? Cuando está lleno es que vamos a la gasolinera. So when we understand that, oh, I am running on low now. Entonces cuando entendemos, oh, ya me queda poco. When you understand that I'm running on empty now. Cuando entendemos, ya estoy casi vacío. And then there's only one thing to do. Lord, help me. Give me more of your Holy Spirit. Speak to me. Bring me to you. Right? All those things. Y solo hay una cosa que hacer, decirle, Señor, dame de tu Espíritu Santo, tráeme hacia ti, todas esas cosas. Lord, bring me to you. Tráeme hacia ti. See, once we are on empty, Y ya cuando estemos vacíos, we cannot come by ourselves to God. ya no vamos a poder venir con nuestras propias fuerzas hacia Dios. He has to bring us. Él tiene que traernos. Right? Jesus said, once the sheep is lost, Jesús dijo, una vez que ya la oveja esté perdida, the sheep is not coming in search of the shepherd. la oveja no va a venir en busca del pastor. The shepherd will have to go seeking the sheep. El pastor va a tener que ir a buscar esa oveja. There are times when we are also lost. Hay tiempos en cuales nosotros también nos sentimos perdidos. Those are the times when we bear the fruits of the flesh. Y en mayoría de veces es cuando tenemos los frutos de la carne. That's 5:19 and 20 and 21. Y ese es 5, 19, 20 y 21. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred,
variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and these kind of stuff. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Amen. Hallelujah. So these are the things that manifest in us, maybe not all of them, but some of them when we are running on empty. Y estas son quizás algunas de las cosas que se pueden manifestar en alguien, quizás no todas, pero algunas cuando ya estamos vacíos. So what do we do? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? We say, Lord, give me more of your Holy Spirit. Decir, Señor, dame más de tu Espíritu Santo. You have sealed me with the earnest of the inheritance. Me has sellado con ese sello de la herencia. That is a promise that He will give us more of His Spirit. Y esa es la promesa que Él nos va a dar más de su Espíritu. Only ask for more of the Holy Spirit. Solamente pidan más del Espíritu Santo. Only say, Lord, bring me to you. Digan, Señor, tráeme hacia ti. Lord, speak to me. Señor, háblame. Save me from my own understanding. Líbrame de mi propio entendimiento. Save me from my own passions. Líbrame de mis pasiones. Give me your understanding. Dame tu entendimiento. Give me your passions. Dame tus pasiones. Sometimes some things don't leave our heart. A veces hay algo que no sale de nuestro corazón. Our minds go around and round those things. Y nuestra mente pasa alrededor y alrededor de esas cosas. We can't stop. Y no lo podemos detener. It could be harmless also. Y quizás puede ser algo que no haga daño. I'll give you a small example from my own life. Les voy a dar un pequeño ejemplo de mi propia vida. Somebody gave me dried chilies. Una vez Seeds. alguien me dio unos chiles secos. And I sowed them. I sowed in the, I put it in the soil with water so that it would Y los germinate. sembré And it grew. y crecieron. For 3 months, Por 3 meses. I thought it was chili. Yo pensé que eran chiles, But now it turns out it's tomatoes. pero y salió que eran tomates. And for 3 months, I thought it's chili. Y por 3 meses pensé que eran tomates. It's a simple thing. Y es algo simple, But I can't stop thinking about it. pero no pude dejar de pensar en My eso. mind is going to it again and again. Mi mente iba hacia eso una y otra vez. I'm so troubled. I'm Estoy en troubled. problemas. I'm thinking, how could I be so dumb? She doesn't want to translate. You know, in my mind, I'm saying, Lord, why didn't you say something? En mi mente pensé, Señor, ¿por qué no me dijiste algo? And I ended up with less chili plants and more tomato plants. Y terminé con menos plantas de chile y más plantas de tomate. It's occupying my mind. Y eso andaba en mi mente. So there are other things in our life also, right? Y entonces así hay cosas en nuestras It keeps vidas coming back que siguen regresando again and again. una y otra vez. It could be something in the past. Puede ser algo en el pasado. It could be something you're afraid of the future. Puede ser algo que le dé miedo hacia el futuro. If you find yourself thinking about it again and again, Y si se encuentra usted pensando sobre eso una y otra vez you're losing your peace over it. y están perdiendo su paz por eso, It is the passion of the flesh. entonces esas son pasiones de la carne. God has to save us. Dios nos tiene que salvar. See, I just gave you a very harmless example. Les di un ejemplo que no hace daño, But we all know that we have harmful passions. pero quizás tenemos alguna pasión que sí haga daño. We think about so many things. Pensamos muchas cosas, We worry. nos preocupamos, We punish ourselves. nos castigamos nosotros mismos, We punish others. castigamos a otros. But none of these things are of the Holy Spirit. Pero ninguna de estas cosas vienen del Espíritu Santo. Why does this happen? ¿Por qué pasa esto? We are running on low. Ya estamos
ya nos queda poco. We de don't gas. have enough of the Holy Spirit. No tenemos suficiente del Espíritu Santo. Oh, so what do we ask? Lord, give me your Holy Spirit. Pidamos, Señor, dame de tu Espíritu Santo. Speak to me, Lord. Háblame, Señor. How does Jesus give us his Spirit? ¿Cómo es que Jesús nos da de su Espíritu? By speaking to us, right? Hablándonos. He speaks to us. Él nos habla. He does not give us his Holy Spirit without changing our minds. Él no nos da de su Espíritu Santo sin antes cambiar nuestra mente. So he gives us his Holy Spirit Él nos da su Espíritu Santo by speaking to us. hablándonos. He changes our mind. Cambia nuestra mente. So when we say, Lord, give me more of your Holy Spirit, Entonces cuando digamos, Señor, dame más de tu Espíritu Santo, in a way we are saying, Lord, speak to me. en cierta forma estamos diciéndole, Señor, háblame. Help me understand. Ayúdame a entender. Help me know what you want me to think. Ayúdame a saber qué es lo que usted quiere que yo piense. And that is how he gives us his Holy Spirit. Y así es como Él nos da de su Espíritu Santo. In John chapter 6, I think it's 63, John chapter 6, En Juan 6, yo creo que es 6:3. 63, we read this so much, but I'll read it once again. It is 6:63. It is the spirit that quickens, the flesh profits nothing. The words that I speak to you, they are spirit and they are life. En Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesus is saying, the words I speak to you are spirit and life. Jesús dice, el Espíritu es el que da la vida y las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. But when we see the flesh dominating in our lives, Pero si vemos que la carne está dominando en nuestra vida, it's because we are not allowing him to speak to us. es porque no le estamos permitiendo que Él nos hable. If I don't have peace, Si yo no tengo paz, if I don't have joy, si yo no tengo gozo, if I don't have the fruits of the Holy Spirit, si yo no tengo los frutos del Espíritu Santo, it's not because I mistook chili seeds, tomato seeds for chili seeds. no es porque yo haya confundido las semillas de tomate con las de chile. It's because I'm not listening to Jesus about it. Es porque yo no estaba escuchando a Jesús Understand, sobre right? eso. If I lose my peace or my joy, Si yo pierdo mi paz o mi gozo, it's not because of anybody else. no es por alguien. It's because I am not listening to the words of Jesus. Es porque yo no estoy escuchando las palabras que vienen de Jesús. If Jesus speaks to us, Si Jesús nos habla, the whole world may be shaking. todo el mundo quizás esté temblando, If we hear his voice pero si escuchamos su voz and if we believe what he's saying, y si creemos en lo que Él nos dice, we will have peace. vamos a tener paz. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus said, I give you my peace. Jesús dijo, les doy mi paz. How does he give us his peace? ¿Cómo es que Él nos da su paz? By speaking to us. Hablándonos. Hallelujah. So when we say, Lord, give me more of your spirit, Entonces cuando decimos, Señor, dame más de tu espíritu, it also says, Lord, speak to me. también estamos diciendo, Señor, háblame. Who do you think should hear the voice of God? ¿Quién cree ustedes que debe de escuchar la voz de Dios? His sheep. Sus ovejas. He said, I am the good shepherd, my sheep hear my voice, right? Él dijo, yo soy el buen pastor y mis ovejas escuchan mi voz. He did not say you should be smart. Él no dijo, deben de ser inteligentes. He did not say you should be perfect. Él no dijo, deben de ser perfectos. He only said you should be my sheep. Lo que Él dijo fue, sean mis ovejas. We are his sheep, right? Somos sus ovejas, ¿correcto? And so he will speak to us. Entonces Él nos va a hablar. Most of the time, La mayoría de veces, especially nowadays, especialmente hoy en día, we forget that Jesus speaks. se nos olvida que Dios sí habla. We handle our problems by ourselves. Nos encargamos de nuestros problemas nosotros mismos. We try to figure out everything. Tratamos de descifrarlo todo.
we cannot say, Lord, I give my problem to you Y no podemos decir, Señor, te entrego mi problema and leave it there. y dejarlo allí. We think that we have to figure out. Nosotros pensamos que nosotros nos entendemos que encargar de eso. We think and think and think. Pensamos, pensamos y pensamos. And and then your child comes to you. Y luego viene tu hijo. Your mind is so knotted up with all these thoughts. Tu mente está tan enredada en esos pensamientos And you can't show patience to your kid. y no le puedes mostrar paciencia a tus hijos. You can't show patience to your spouse. Y no le puedes mostrar paciencia a tu esposo o esposa. We can't show patience to the people who work with us. Y no le podemos mostrar paciencia con aquellos que trabajan con nosotros. Why? Because we are handling our problems ourselves. ¿Por qué? Porque nos estamos encargando de nuestros problemas nosotros mismos. But if we give it to the hands of the Lord Pero si lo ponemos en las manos del Señor and say, Lord, you give me wisdom. y decir, Señor, dame sabiduría, Work in my heart. trabaja en mi corazón, Give me your ideas. dame tus ideas, Help me do the right thing at the right time. ayúdame a hacer lo correcto en el momento correcto And say, Lord, thank you. y decir, Señor, gracias. He will solve it. He will, Él lo va a solucionar at his time. a su tiempo. So every time you remember the problem, Entonces, siempre que recuerdes ese problema, bring it back to him. tráelo nuevamente hacia Él. That is how we receive the Holy Spirit. Y así es como recibimos el Espíritu Santo, Bring everything to Jesus. trayendo todo hacia Jesús. Some problems will take little time to solve. Algunos problemas quizás se tarden en ser resueltos, But anyway, we can't solve it. pero de todas formas nosotros no lo podemos resolver. Because here it is written, the flesh profits nothing. John 6:63. Porque ahí dice que la carne para nada aprovecha. We are children of God. Somos hijos de Dios. We are in spiritual warfare. Estamos en guerra espiritual. Unless God solves our problems, they will not be solved. Y al menos, sin que Dios resuelva nuestros problemas, no van a ser resueltos. And every solution that we ourselves make Y toda solución que nosotros hagamos por nosotros mismos is another problem. se va a convertir en otro problema. Have you noticed that? ¿Han notado eso? We've tried to fix one problem. Tratamos de arreglar un problema That problem is solved. y ese problema se soluciona, But what we did to fix that problem becomes another problem. pero lo que hicimos para arreglar ese problema se convierte en otro problema. Because when there are powers of darkness attacking us, Porque cuando hay poderes de la oscuridad atacándonos, only the Holy Spirit can solve those problems. solamente el Espíritu Santo puede solucionar esos We problemas. should understand that. Debemos de entender eso. You know, there are these big, you know, what do you say? Those heavy, what do you say? Those classes in boxing, right? According to weight. When they do boxing, it's according to the weight, right? No sé si han visto, pero cuando alguien va a boxear en contra de alguien, va de acuerdo al peso de ellos. There are weight classes. Ahí hay clases de peso. And let me tell you, Y déjenme decirles, our flesh cannot defeat Satan. nuestra carne no puede derrotar a Satanás. Only the Holy Spirit can defeat Satan. Solamente el Espíritu Santo puede derrotar a Satanás. The Holy Spirit will have to give us wisdom. El Espíritu Santo nos va a tener que dar sabiduría. The Lord will sometimes tell us, don't say anything. El Señor a veces nos va a decir, no digas nada. But our flesh has a whole lot of things to say. Pero nuestra carne tiene muchas cosas que decir. It's a choice. Y es una elección. So the more we spend time with Jesus, Entre más pasemos tiempo con Jesús, the more we allow Him to speak to us, más le vamos a permitir que nos hable. the more Holy Spirit we have. Más Espíritu Santo vamos a tener. The Holy Spirit will bear. El Espíritu fruits. Santo va a dar sus frutos. If we try to bear the fruits of the Holy Spirit by ourselves, Y si nosotros tratamos de dar esos frutos del Espíritu Santo por nosotros mismos, it will be like what happened to me. va a ser como lo que me pasó a mí.
You know about the chili and the tomatoes. sobre los tomates y los chiles. It's going to be confusing. Va a ser algo confuso. We are trying to bear the fruits by ourselves. Vamos a tratar de dar los frutos por nosotros mismos, We are trying to do God's work by ourselves. tratando de hacer la obra de Dios nosotros mismos. But it cannot happen. Pero no puede pasar. Only the Holy Spirit can do all these things. Solamente el Espíritu Santo puede hacer todas estas cosas. So we keep asking, Seguimos pidiendo more of your Spirit, Lord. más de tu Espíritu, Señor. Hallelujah. We'll read James chapter 4 verse 3. This is a warning. James chapter 4 verse 3. Vamos a leer en Santiago capítulo 4 versículo 3. You ask and do not receive because you ask amiss, that you may consume it upon your lusts. Santiago capítulo 4 versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. We all pray a lot, Todos quizás oramos mucho, but we should be careful about what we are praying for. pero tenemos que tener cuidado por lo que pedimos. Jesus said, ask for the Holy Spirit. Jesús dijo, pide el Espíritu Santo. So that is the first thing we should be asking always. Entonces eso es lo primero por lo que debemos de pedir siempre. The Holy Spirit is the solution to all our problems. El Espíritu Santo es la solución para todos nuestros problemas. The Holy Spirit gives us wisdom. El Espíritu Santo nos da sabiduría. The Holy Spirit gives us understanding. El Espíritu Santo nos da entendimiento. Holy Spirit gives us counsel. El Espíritu Santo nos da consuelo. Holy Spirit gives us power. El Espíritu Santo nos da poder. The Holy Spirit gives us knowledge. El Espíritu Santo nos da conocimiento. And the Holy Spirit gives us fear of the Lord. He teaches us how to reverence the Lord. Y el Espíritu Santo también nos da temor al Señor, nos enseña cómo ser reverentes ante el Señor. Let us go to Isaiah chapter 11 verses 2 and 3. Vamos a Isaías capítulo 11 versículo 2 y 3. And it is written, the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, and the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. And his delight shall be in the fear of the Lord. He shall not judge by what his eyes see, or decide disputes by what his ears hear. Isaías 11 del 2 al 3. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. This is a prophecy about Jesus. Esta es una profecía sobre Jesús. Do you see that even Jesus needed the Holy Spirit? Ven que aún Jesús necesitó el Espíritu Santo. He is the Son of God. Él es el Hijo de Dios. He is the Word of God. Él es la palabra de Dios. But he came as a human, Pero vino como un humano. so he needed the Holy Spirit. Entonces él también necesitaba el Espíritu We know that Santo. Jesus was conceived by the Holy Spirit. Sabemos que Jesús fue concebido por medio del Espíritu Santo. The Word of God says that he was filled with the Holy Spirit. La palabra de Dios dice que él fue lleno del Espíritu Santo. When he came out of the baptism water, the Holy Spirit came upon him. Y cuando él salió de las aguas bautismales, el Espíritu Santo se derramó ahí hacia él. And after Jesus fasted in the desert, Y después Jesús ayunó en el desierto. it is written he left there filled with the Holy Spirit and the power of God. Y dice que él salió de ahí lleno con el Espíritu Santo y el poder de Dios. Even Jesus needed the Holy Spirit. Aún Jesús necesitó el Espíritu Santo. Why? Because he emptied himself when he came. ¿Por qué? Porque él se desvació él mismo cuando vino. He came like us. Él vino aquí como nosotros. So when we ask for the Holy Spirit, Entonces cuando pidamos el Espíritu Santo, we are asking for wisdom. estamos pidiendo sabiduría. We are asking for understanding. Pedimos entendimiento. We are asking for counsel. Pedimos consejo. We are asking for might. Pedimos conocimiento. And we are asking for knowledge. Y pedimos conocimiento.
knowledge that God gives, conocimiento que Dios da, not the knowledge of this world, no el conocimiento de este mundo, and the fear of the Lord. y el temor de Jehová. And then what happens is, ¿Y qué es lo que pasa? we will delight in the fear of the Lord. Vamos a estar diligentes en el temor de Jehová. That will be our delight. Y ese va a ser nuestro deleite. Whatever happens, Lo que sea que pase, we will be happy to obey the word of God. vamos a sentirnos felices de obedecer la palabra de Dios. If there are blessings, Si hay bendiciones, you'll say, Lord, give me your spirit. vamos a decir, Señor, dame de tu espíritu. Let my mind be pleasing to you. Que mi mente sea de agrado para ti. If there is trouble, Si hay problemas, we'll say, Lord, help me please you. vamos a decirle, Señor, ayúdame a agradarte. Because our delight, when the Holy Spirit is filling us, Porque nuestro deleite es que el Espíritu Santo nos llene. our biggest desire Nuestro más grande deseo will be to obey God, será obedecer a Dios, to please God. agradar a Dios. And what happens when we are like that? ¿Y qué pasa cuando somos así? It is written Está escrito in verse 3, en el versículo 3. God will make us quick in the understanding in the fear of the Lord. And we shall not judge others with what we see with our eyes, nor we will try to reprove or correct them because of what we hear with our physical ears. Isaías 12, versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. 11:3. Mhm. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Quick understanding in the fear of the Lord. Entender diligente en el temor de Jehová. So when we are full of the Holy Spirit, Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, the Holy Spirit will help us to understand things quickly. el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender las cosas diligentemente. And we will not judge anybody, or we will not understand anyone based on what we see with our physical eyes. Y no vamos a juzgar a los demás o no vamos a entender lo que veamos con nuestros ojos físicos. We will not try to go after people and correct them just because we heard something in the physical. No vamos a tratar de ir atrás de esa persona y corregirlas solamente por lo que escuchamos con nuestros oídos físicos, Because we fear the Lord. porque tememos al Señor. We want to know whether God wants to do it right now. Tenemos que saber si Dios lo quiere hacer en ese momento. If God is going to let people be wrong for a while, we have to let them be wrong for a while. Si Dios quiere permitir que esa persona esté en el error, tenemos que dejarlo así And pray, y orar. Lord, at your time, Señor, a tu tiempo, correct us. corrígenos. Right? We don't have to fix everything all of a sudden. No tenemos que andar arreglando todo. Right? When a baby is born, Cuando un bebé nace, when a human child is born, cuando un bebé humano nace, it's not like the foal of a horse, like the baby of a horse. no es como el bebé de un caballo. The baby of the horse will, jump up and start running around as, within minutes or, within hours. El bebé de un caballo en un minutito, horas, ya se levanta y anda corriendo. Hallelujah. So when somebody comes to the faith newly, Y cuando alguien viene hacia la fe y aún es nuevo, every other person todas las personas should be ready for trouble. deben de sentirse algo listas para algún problema. You know why the Holy Spirit is telling that to us? ¿Saben por qué el Espíritu Santo nos está diciendo esto? God will bring people, Porque Dios va a traer personas. and we cannot judge them the way we see them. Y no podemos juzgar por lo que veamos. You know what our basic tendency is? ¿Saben cuál es nuestra tendencia básica? We look at people Miramos a las personas with our external eyes. con nuestros ojos externos. For example, you are seeing me. Por ejemplo, así como ustedes me están viendo a mí. I'm teaching the Word of God. Estoy enseñando la palabra de Dios. So what are you going to think? Entonces, ¿qué van a pensar? You're going to think she has to be perfect. Van a pensar, ella tiene que ser perfecta.
What is that? You're judging according to what you see. ¿Y qué es eso? Eso es juzgar de acuerdo a lo que están viendo. We can judge both ways. Y podemos juzgar de ambos lados. We say this person is so perfect. Y aquella persona es bien perfecta. And we think, oh, this person is so good. Y pensamos esa persona es buena. And finally one day you realize, oh no, this person is not all that good. Y al fin nos damos cuenta, no, esa persona no es tan perfecta. See, because we judged with our eyes. Porque estamos juzgando con nuestros ojos. It's the other way around also. Y también así va del otro lado. Sometimes some people commit some mistakes. A veces alguien comete un error. Oh, we think they are totally bad. Pensamos que es la peor persona. We hate them. Aún hasta lo llegamos a odiar. We don't even consider that maybe there is a work of God in their hearts. Y no consideramos que quizás hay una obra de Dios en ese corazón. This happens when we don't have enough of the Holy Spirit. Y esto sucede cuando no tenemos suficiente del Espíritu Santo. When we are full of the Holy Spirit, Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, the Holy Spirit will help us to understand things very quickly. el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender las cosas diligentemente. And let us read verse 4 also. Leamos también el versículo 4. With righteousness shall he judge the poor, Con justicia juzgará a los pobres and reprove with equity for the meek of the earth. y arguirá con equidad por las manos de la tierra. And then it's written, Mansos. he shall smite the earth with the rod of his mouth, Y herirá la tierra con la vara de su boca. and with the breath of his lips shall he slay the wicked. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Who is doing all of these things? ¿Quién hace todas estas cosas? The Lord is doing all this. El Señor hace estas cosas. Hallelujah. He will judge the poor with righteousness. Él juzgará a los pobres con justicia. If we do it, Si nosotros lo hacemos, if our flesh does it, si nuestra carne lo hace, we are going to be wrong. vamos a estar en el error. We will reprove the meek. We will correct the meek. Vamos a tratar de corregir esa templanza. The Holy Spirit will tell us sometimes El Espíritu Santo a veces nos va a decir, somebody needs correction. si esa persona necesita ser corregida, They are not broken enough to take correction. pero en este momento no están listos para recibir esa corrección. Wait, Espera. right? Sometimes. So if we are full of the Holy Spirit, Si estamos llenos del Espíritu Santo, we will do this. vamos a hacer esto. Otherwise, Al If- contrario, we will commit mistakes. vamos a cometer un error. So now we all know why we all need to ask for more of the Holy Spirit. Ahora ya sabemos por qué tenemos que pedir más del Espíritu Santo. So what does the Holy Spirit do when we ask for more of the Holy Spirit? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando pedimos más del Espíritu Santo? Let's read 1 Peter chapter 1 verse 2. Leamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. It is written, Peter is writing to the elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. 1 Peter chapter 1 verse 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Sanctification of the Spirit unto obedience. Santificación del Espíritu para obedecer. We obey when the Holy Spirit sanctifies us. Nosotros obedecemos cuando el Espíritu Santo nos santifica. I cannot sanctify anybody. Yo no puedo santificar a nadie Nobody can sanctify me. y tampoco alguien me puede santificar a mí. Only the Holy Spirit can do that. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. So what do we do? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? We ask for more of the Holy Spirit in our lives. Pedimos por más del Espíritu Santo en nuestra vida. We ask the Holy Spirit to sanctify us. Pedimos que el Espíritu Santo nos santifique. Do you know that we can ask for the Holy Spirit not only for us but for others also? Sabemos happened? que nosotros podemos pedir más del Espíritu Santo no solamente por nosotros, sino que para otros. We can say, Lord, please fill my brothers and my sisters with your Holy Spirit.
Podemos decir, Señor, por favor, lléname a mí y a mis hermanos del Espíritu Santo. Please fill us with your Spirit so that we will always bear the fruits of the Holy Spirit. Lléname del Espíritu Santo para que nosotros siempre tengamos esos frutos del Espíritu. So that we can be one with you, Jesus. Para que podamos ser uno solo contigo, Jesús. Only the Holy Spirit can do that. Y solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. It's exactly like gas in our cars. Es exactamente como el gas en nuestro carro. If you're running on low, Si ya se les está acabando, we need to be filled. necesitamos ser llenos. Seek the grace of God Buscar la gracia de Dios to spend time with Him every day para pasar tiempo con Él todos los días until He speaks to you hasta que Él nos hable and fills your heart with His word y llene nuestro corazón con su palabra and fills our hearts with His Spirit. y llene nuestro corazón con su espíritu. Without the Holy Spirit, we can do nothing. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. We can only bear the fruits of the flesh. Solamente dar frutos de la carne. Without the Holy Spirit, Sin el Espíritu Santo we can judge people left and right. podemos juzgar a los demás de izquierda a derecha And we can hate people. y podemos odiar. But with the Holy Spirit, Pero con el Espíritu Santo we can please God. podemos agradar a Dios. Fear of the Lord will be our delight. Temor a Jehová Will be our delight. va a ser nuestra delicia. We will be happy when we remember, when the Holy Spirit reminds us, okay, you obeyed the word of God. Vamos a sentirnos feliz cuando el Espíritu Santo nos recuerde que hemos obedecido a Dios. And when we are full of the Holy Spirit, Y cuando estemos llenos del Espíritu Santo, that's the only thing that will make us happy. eso es lo único que nos va a hacer sentir felices. Oh, I obeyed the Lord. Obedecí al I Señor. kept His commandments. Mantuve sus The Holy mandamientos. Spirit will witness in our hearts. El Espíritu Santo va a estar en nuestro corazón. So let us commit ourselves to the Lord Encomendémonos al Señor and ask Him to fill all of us. y pedirle que nos llene a todos. And we all know that in the books of Acts, the Holy Spirit comes upon us to make us witnesses also. Y todos sabemos que en el libro de los Hechos también habla como el Espíritu Santo se derrama en nosotros. But we have to learn to run on fullness of the Holy Spirit, live with the fullness of the Holy Spirit before we desire to be witnesses. Pero tenemos que aprender a vivir siendo llenos del Espíritu Santo para poder ser testigos. Amen. Hallelujah. May the Lord bless us. And Pastor, please. You can. Que el Señor les Thank you. bendiga. Amen. Hallelujah. Aleluya.